Vamos, vamos a empezar, mis queridos hermanos, a hablar de un nuevo varón de la Biblia, ¿ya? Y bueno, en este caso son dos, ¿ya? Y siguiendo con los hombres del Antiguo Testamento, ¿ya? Es de toda la Biblia, pero empezamos por el Antiguo Testamento. Es Caín y Abel. Vamos a estudiar la vida de Caín y Abel. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 4, ¿ya? Todo lo que aquí se va a hablar, todo lo que se va a decir, es todo extraído de la palabra de Dios, ¿ya? Y pidiéndole al Señor que Él una sus pensamientos a los míos, que sean los de Él, no los míos, digo lo que las palabras necesarias, ¿ya? Hemos estudiado, hemos leído y vamos a dar inicio a este estudio. Como ya lo mencioné, todo se encuentra en Génesis capítulo 4. Ese es el texto que vamos a utilizar hoy día. Y lo leo en el nombre del Señor. El título dice Caín y Abel. La palabra nos dice que conoció a Adán a su mujer y Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hasta ahí vamos a ir avanzando de a poquito, mis queridos hermanos. Aquí ya la palabra de Dios nos menciona nos dice que Adán conoció a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo por voluntad de Jehová, y he adquirido varón. Mis queridos hermanos, la palabra en sí que nos está refiriendo, lo que nos está relatando, nos dice aquí este término, conoció a Adán a su mujer, significa que el matrimonio fue consumado, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Se refiere a las relaciones sexuales dentro del matrimonio, ¿ya? Y luego dice que después, un tiempo después, Eva volvió a quedar encinta, ¿ya? Y dio nuevamente a luz a su hijo, a un nuevo hijo, Abel. Y Abel, dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y mi querido hermano, el versículo 3 dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mis queridos hermanos, ustedes se recordarán ya porque hemos estudiado a Adán, ¿verdad? Todo lo que aconteció y la historia, todos sabemos lo que no, cómo termina esta historia. Pero lo importante es que hoy día lo estamos estudiando, lo estamos repasando, ¿ya? Dice que, la palabra dice que trajeron ofrendas, mi querido hermano, para ofrenda a Dios. Y en la historia, en la antigüedad, mi querido hermano, antiguamente, antes que se hicieran las leyes, antes que se escribieran lo que el Señor quería, los estatutos, así por decirlo, eh, no existían otro tipo de ofrenda, ¿ya? Y aquí la palabra nos dice que en Números 18:12 dice que la ofrenda en sí eran para sostener a los sacerdotes. Pero si usted dice, pero en ese tiempo no existían sacerdotes. Pues por eso le dije que les mencioné que antiguamente no estaban las leyes, ¿ya? Sino que esto hace una mención a lo que sucedió en ese entonces, ¿ya? Dice el versículo 12, dice, de aceite, de mosto y de trigo, ¿le parece conocido, mi querido? Todo lo más escogido, las primicias de ellos, que presentaran a Jehová para
ti las es dado, dice. ¿Qué quiere decir, mi querido, esta explicación? Las primicias del versículo 12 y 13 de Levítico, mi querido, de Número, perdón, de Número, dice, y el primogénito, incluyendo el precio del rescate por los primogénitos humanos, y en el versículo 15 dice, pertenecían a los sacerdotes. Esto es muy distinto al diezmo que debía ser entregado para sostenimiento de la iglesia. Mis queridos hermanos, aquí nos revela lo cuán importante eran las ofrendas, ¿ya? Muy importante, ¿ya? ¿Para quién? Dice que las ofrendas se le daban a Dios, ¿ya? Pero más que eso, era como una ayuda para el que ofrenda, no para para el que las recibe, ¿ya? Mis queridos hermanos, nos está diciendo que cuando la persona en sí estaba ofreciéndose a sí mismo, estaba como bendiciéndose a sí mismo cada vez que este cumplía con estos reglamentos, así por decirle, por estas leyes. Y dice la palabra que Abel, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Mis queridos hermanos, las escrituras nos hablan diciendo que tal vez Dios no miraba con agrado la ofrenda que había dado Caín, sino que miraba con más agrado la ofrenda que había dado Abel. Pero, mis amados hermanos, la palabra aquí, cuando dice que Caín, pero dice, pero no miró con agrado a Caín, el versículo 5, capítulo 4, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, mis queridos. Dios, mi querido hermano, en su infinita misericordia, ya que es Él quien escudriña los corazones, mis amados, Dios no miró con agrado la actitud que tuvo Caín para cuando ofrecía esta ofrenda. Tal vez. Al principio se puede decir que tal vez era por poca calidad del fruto o porque la tierra ya en sí estaba maldecida, ¿ya? Pero la palabra de Dios es explícita, ¿ya? Es muy explícita. Y, y nos habla y nos relata en el Nuevo Testamento, ¿ya? Las causas del por qué Dios miró con agrado la ofrenda que trajo Abel y con desagrado la de Caín. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, allí es cuando Dios nos recalca en un solo versículo y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi querido hermano, sin duda, Dios escudriñó ambos corazones, ¿verdad? Y el corazón de Abel y pudo ver cómo él ofrendó, ¿ya? ¿Ya? Y eso fue lo que le agradó a Dios, el hecho de que Abel lo hizo con fe, llegó con profunda amor hacia él, llevando su ofrenda, mi querido hermano. Porque ¿qué es la fe en sí? Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él no necesitaba ver a Dios para llevarle una ofrenda. Él creía en Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta ese sentimiento tan grande que tenía Abel, mi querido hermano? Y dice la palabra en el capítulo 4, versículo 6, Dios le pregunta, le dice, entonces Jehová dijo a Caín,
¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mi querido hermano, es más, en el versículo 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Mire, fíjese en esas palabras. Y tú te enseñorearás de él. Mi querido hermano, Jehová, dijimos que Jehová había visto, ¿verdad? Que los corazones de estos jóvenes, de estos dos hijos de Adán, ¿ya? Él los escudriñó los corazones, sabía lo que estaban allí albergando, ¿ya? Y cuando Dios vio el semblante, dice, de Caín, ¿qué pasó con el semblante? Decayó, ¿verdad? Su rostro lo delata, ¿verdad? A uno, cualquier circunstancia, el rostro inmediatamente delata lo que siente el corazón, delata eh, todo lo que se está recibiendo. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque dice, la palabra dice que en Caín su rostro se detestaba, allí afloró, mi querido hermano, la envidia, la ira, el celo. ¿Y cómo era el corazón de Caín? Engañoso, dice. Era, ¿y quién conocerá el corazón del ser humano? Solo Dios, ¿verdad? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Yo me imagino ahí de Dios escudriñándolo, allí mirando ese corazón lleno de ira, de celo, de rabia, porque eso se nota inmediatamente. Yo sé que usted lo ha visto en las personas, en los rostros de las personas, ¿ya? Se conoce inmediatamente qué es lo que le está pasando a ellos, ¿verdad? Aunque no a veces no podamos decir el qué, pero Dios sí lo conoce. Y así como escudriñó el corazón de Abel, muchos, mi querido hermano, a veces pasamos por alto esto, esto rictus, podríamos decir, del rostro, ¿ya? Pasamos por alto la envidia, pasamos por alto todas esas cosas, mi querido hermano. No que muchos dicen que la envidia en sí, algunos dicen, no, yo siento envidia por tal cosa, pero es una envidia sana. Mentira. La envidia es envidia, mi querido hermano, porque algunos no se atreven a decir a cien y a cierta, no pueden expresar lo que siente su corazón, sino que dicen, no, yo siento una envidia sana. No, la envidia es envidia. Y lo que le pasó a Caín fue envidia, ira, enojo, ¿ya? Y, y él no podía engañar a Dios. Pero ante Dios, aquí le voy a decir, ¿qué es lo que qué es lo que la envidia? ¿Qué es la envidia? Y lo vamos a ver, como decimos, todas las cosas están a la luz de la palabra, aquí en Gálatas, mi querido hermano. En Gálatas 5, versículo, mi querido hermano, 19 dice, perdón, ya vamos a leer el 19 también, dice, el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, laxivia. El 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? ¿Se da cuenta por qué Dios rechazó
esta ofrenda de Caín, mi querido hermano? ¿Por qué la rechazó? Porque en él estaban, ¿qué cosa? Los frutos de qué? De la carne. Habían aparecido por primera vez en escena esos sentimientos, mi querido hermano. Todos reunidos en una sola persona. Por eso a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Mi querido hermano, ¿por qué creen que les dijo que era un pecado? Ya lo hemos respondido, ¿verdad? Ya lo dijimos, ¿ya? Pero es necesario volver a decirlo. El pecado, le dice, porque está a la puerta, está a la puerta. Le estaba diciendo, le estaba el Señor escudriñándolo. Le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mi querido hermano, estas palabras, mi querido hermano, personifican perfectamente a una persona que estaba allí presente. Mi querido hermano, es el enemigo actuando allí, agazapado, escondido, mi querido hermano. Y esperó pacientemente ya, porque la palabra nos dice que el enemigo anda como un león rugiente a quien devorar. Y encontró a su víctima, mi querido hermano. Dice, ¿por qué? Porque estaba allí, solito, esperando, allí, tranquilamente. Mire, lea bien, medítelo, dice. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo necesita a quien hacer esclavo. ¿A quién, mi querido hermano? Esclavizar eternamente, mi querido hermano. ¿Y cómo te esclaviza, mi querido hermano? ¿De qué manera? Debilitándote tus fuerzas. ¿De qué manera? Física, psíquica, mis queridos hermanos, y espirituales. Debilitándote para poder razonar, para poder tomar decisiones, mis queridos hermanos. Y en Génesis capítulo 4, versículo 8, le dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se le levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mi querido hermano, lo mató. Como quien dice, mi querido hermano, a sangre fría, mi querido hermano. Caín no pensó, mi querido hermano, ni hubo ni un ápice de arrepentimiento, mi querido hermano, sino solo la venganza era lo que lo llevaba a hacer ello. Su ira, su celo, su envidia, mi querido hermano, lo cegaron totalmente para llevar a cabo esa venganza. Como se dice en términos jurídicos, mi querido hermano, Caín obró premeditadamente y con alevosía, porque en ningún momento le dijo a su hermano por qué lo hacía, sino que además de eso lo invitó, lo engañó, lo sacó con mentiras de la casa, mi querido hermano. Y debido, mi querido hermano, a los pecados de Caín,
contra su hermano, Dios lo maldice. Le quita, mi querido hermano, la habilidad de labrar la tierra, mi querido, cultivar la tierra, y lo sentencia. ¿A quién, mi querido hermano? A ser un fugitivo, un errante, mi querido hermano. Eso lo vamos a leer aquí en el versículo 11 de Génesis capítulo 4. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverás a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Mi querido hermano, hasta el último, él no se arrepintió. Dice, grande es mi castigo, reconoció el castigo, pero no demostró arrepentimiento. Y dice, para soportarlo, para ser soportado. Y le dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Mi querido hermano. Y querido hermano, a Dios no se le puede ocultar absolutamente nada. Dios sabía lo que había hecho Caín. ¿Por qué? En primer lugar, ¿de dónde se iba a esconder? ¿De dónde te esconderás? Dice la palabra, que el ojo de Jehová no te vea. No existe ese lugar. No existe por ninguna parte, mi querido hermano. Usted empiece a averiguar, a indagar dónde va a esconderse. No lo hay. No lo hay, mi querido hermano. Por cierto, eso fue lo que le pasó a Caín, mi querido hermano. Y dice la palabra que Dios sabía perfectamente, mi querido, lo que había sucedido. Pero como un padre, como lo que es, él quería saber qué le iba a decir Caín, mi querido hermano. Demandó respuesta. La vida, le dice, en la sangre de tu hermano. Demanda justicia. Clama a mí desde la tierra. ¿Por qué? Porque su creador es quien puede oír su voz, su clamor, mi querido hermano. La palabra en el versículo 17, perdón, en el versículo dice 14, vuelvo a leerlo, dice, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Mi querido hermano, la palabra de Dios en Levítico 17, capítulo 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar, y vuestras almas, y la misma sangre será expiación de la persona. Aquí está explicado, mi querido hermano, así como lo dice el hermano Luis Alberto. Él está tocando este tema tan maravilloso, ¿verdad? De lo que es Levítico. Dice que la sangre, mi querido hermano, representa la fuerza vital del alma viviente. Es la vida. Y eso
mi querido hermano, es lo que la sangre de Abel, ese era un sacrificio de sangre, mi querido hermano, y por eso clamaba desde la tierra, mi querido hermano, qué justicia. Mis amados hermanos, el sacrificio de animales, el que ofreció Abel, fue un sacrificio bien visto por Dios. E imagínense lo que sintió Dios cuando vio que Caín había acabado con su hermano, le había quitado la vida, y ahora esa sangre desde la tierra, dice Dios, clamaba, mi querido hermano. Mi querido hermano, queda asentado, que queda la evidencia ya, que cuando la primera vez, cuando se sacrificó un animal, eso fue la clase de ayer, cuando tuvieron que sacrificar los animales, ¿para qué? Para hacer ¿qué? Vestiduras para Adán y Eva, ¿ya? Y ahora nuevamente vuelve a haber un sacrificio de sangre. ¿Cuál? Primeramente la ofrenda de Abel y tercera, ese asesinato que no fue ofrenda, fue un asesinato, pero esa sangre estaba allí clamando, ¿ya? Mi querido hermano, el Dios de pacto, que eso es lo que es Dios, un hacedor de pacto, Él estaba allí reclamando, haciendo justicia, clamando por esa vida que se había perdido, que era la de ¿quién? De Abel, ¿ya? Y no hay, dice lo que nos deja aquí, dice, y no hay algo que dependa, sino del esfuerzo. Todo lo que sucedió allí fue un esfuerzo humano, esfuerzo humano. La ofrenda de Caín era una ofrenda vegetal, ¿ya? Y el fruto de su propio esfuerzo, ¿ya? Y era una ofrenda para justificarse más que nada. ¿A qué? A sí mismo. Él se estaba justificando, como quien dice, yo voy a cumplir con esto nomás. No era algo que naciera de su corazón, no era una ofrenda de amor, no era una entrega como la que había hecho Abel. Abel iba gustoso a ofrendar, mi querido hermano. Ya, mi querido hermano, en Génesis capítulo 4, en el 11, mire, lo voy a repetir, vamos a retroceder, dice aquí, dice, cuando echaron a Caín, dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y le dice, mi querido hermanos más abajo, le dice que llevará una marca, mi querido, una señal de Caín, la señal de Caín le habla, ¿ya? Dice que Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare, mi querido. Esa señal para identificarlo, mi querido hermano, dice, es una señal identificable, ¿ya? Porque sus descendientes inidentificables, ¿ya? Inidentificable, ¿ya? Esa señal desapareció, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos sus descendientes perecieron en el diluvio, ¿ya? Porque muchas veces dicen, habla la gente, y yo también, mi hermano, decían que la señal de Caín eran las personas que tenían raza más oscura, que tenían una mancha y todo eso. Siempre decían, ese hijo de Caín. Pero eso no es así. La palabra no está diciendo que esa marca de Caín, la señal de Caín, es
ay, perdón, inidentificable. Parece un trabalengua, ¿ya? Y esta señal, mi querido, no existe en su descendiente. Es más, mi querido hermano, esta señal no era un estigma que tendrían que ser seguidos, ¿ya? Sino que, mi querido hermano, aunque a usted le parezca increíble, porque Dios es un Dios maravilloso, lleno de amor, mi querido hermano, esa señal fue más que eso, fue de amor, mi querido hermano, porque dice, por los pecadores eh, inepitentes, o sea, los que no se arrepienten. Esta fue una señal más que nada como para protegerlo, mi querido hermano. En el, en el en Génesis capítulo 4, versículo 16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén, mi querido hermano. Y dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y al Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, en nombre de una Ada y la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan arpas y flauta. Toda esa, mi querido hermano, es la familia de Caín, mi querido hermano. Esto, Caín, mi querido hermano, nos deja una gran enseñanza, mi querido hermano, en sí. Podemos ver, mi querido hermano, que, que su familia no fue muy buena, porque aquí, en el versículo 23, Lamec, ¿ya? Lamec dice, era un joven, mis queridos hermanos, que su depravación sobrepasó a la de Caín, ¿ya? Cuando se jacta de matar, mi querido hermano, a un joven solo por haberle golpeado. E inclusive aquí está el poema que él le relata a sus mujeres. En el capítulo 4, versículo 23, le dice, Adad y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escucha mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Se jactaba de lo que él realizaba, mi querido hermano. Y el 24 dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Mi querido hermano, aquí queda toda esta familia de este hombre, mi querido hermano, de Caín. Sus hijos no fueron mejor que ellos. Pudieron haber sido mucho mejores, ¿ya? Pero no lo fueron. Sí, mi querido hermano, ellos fueron, los hijos de Lamé fueron pioneros, cada uno en su especialidad, mi querido. Tubal Caín desarrolló elaboración del hierro, habilidad que le ayudó mucho, mi querido hermano, también en la escritura, como la arqueología. Dicen que todo esto, estos avances que tuvo, se perdieron, ¿ya? ¿Cuándo? En el diluvio. Y esto hasta 1500 años antes de Cristo, aproximadamente. Esa es una nota al margen, mi querido hermano. Bueno, mis hermanos, lo que hemos aprendido de estos dos personajes de hoy día, de estos dos varones, ya vemos la mano de Dios en todo, mi querido hermano. Vemos que la palabra, a través de los primeros hijos de Adán y Eva, nos dejan
eh, una generación que Dios creó un hombre racional, mis hermanos, y que lo hizo libre y dueño de todo, mi querido hermano, hasta de sus actos, pero sí tenían que dar cuenta de ellos, mi querido hermano. Dios dio obediencia, le dio dignidad, mi querido hermano. Una persona dotada, mi hermano, de iniciativa, una que confiaba en Dios aún sin conocerle, mi querido hermano. Y la otra hacía las cosas porque tenía que hacerlas, como muchos en la vida lo suelen hacer. La palabra, esta historia nos ha dejado a mí, me dejó un sabor muy, ¿cómo se dice? Un sabor raro en la boca, ¿ya? Que todo lo que hagamos por Dios, tenemos que hacerlo ¿qué? ¿Con qué? Con excelencia. Tenemos que demostrar realmente que Dios sobre nosotros, demostrarlo, no solo con palabras, no solo con hechos, sino que en todo lo que nosotros hagamos, mi querido hermano. Él nos dio una libertad maravillosa, y depende de nosotros cómo podemos usarla. Usted aquí se dio cuenta cómo usar esta libertad estos dos jóvenes, mi querido hermano, y cuán perjudicial es cuando entra en el corazón del ser humano la envidia, la ira, el celo, los arrebatos, que lo que pueden llegar a hacer. Usted puede perder todo en un instante, mi querido hermano, por no meditar, por no, como quien dice, estar en paz, tomar las cosas a veces con calma. La palabra nos dice, airaos, pero no pequéis, mi querido hermano, que tengamos la capacidad de poder razonar, porque el Señor nos creó con eso, el don de poder hacerlo, razonar. El actuar de Caín estaba fuera de la ley, fuera de la ley de Dios, y selló su destino, mi querido hermano, no Dios, solo lo hizo él. El castigo que le dio Dios fue declararlo errante y extranjero serás en la tierra, le dijo. Y Génesis capítulo 4, 12. Palabras que fueron advertidas, sentenciadas para Caín. Mis hermanos, no podemos subestimar la importancia de las decisiones que tomemos. Para saber nuestro futuro, mis queridos hermanos, de cómo va a ser, debemos analizar bien qué clase de decisiones tomamos en el presente, porque las decisiones que tomes hoy repercutirán el mañana. La palabra es clara, es precisa. Este estudio nos revela todo lo que Dios hizo en ese entonces y cómo se comportaron sus hijos, mi querido hermano. Muchas veces se toman decisiones, mi querido hermano, tal vez a la ligera, pero no nos damos cuenta que estas decisiones afectarán, mi querido hermano, positivamente o negativamente, ¿ya? Debemos orar para tomar decisiones, mi querido hermano, buenas decisiones, y que estas decisiones estén siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son más maravillosos de lo que nosotros mismos creemos. A veces sus pensamientos son mayores que los de los de nosotros. Y es así, mi querido hermano. Mi querido, para Dios era tan importante la primera familia, mi querido hermano. Fue la más, es allí donde Él colocó todo su amor, como quien dice, colocó todas sus cartas allí. Cómo se iban a comportar estas personas, mi querido hermano,
pero Dios tenía un plan maravilloso para nosotros y debemos seguir confiando en su divinidad, mi querido hermano. El amor, mi querido hermano, no puede imponerse, es una elección libre y soberana que el hombre puede aceptar o rechazar. Amor es una vocación de todos, mi querido hermano, de todos. Caín eligió lo contrario, mi querido hermano. Abel murió por haber ofrecido obedientemente a Dios una ofrenda aceptable, llena de fe. Eligió libre y soberanamente obedecer, hacer lo correcto. Fue el primer hombre asesinado por su propio hermano, mi querido hermano. El primero en dar una ofrenda aceptable ante los ojos de Dios. Y hoy vive como ejemplo de rectitud y fe. Eso allí usted lo puede ver en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Así que hoy esta clase, mis queridos hermanos, que nos ha dado la palabra de Dios, este estudio, nos cinta cada día, mi hermano, a poder hacer lo correcto y a seguir escudriñando la palabra y junto con ello a tomar buenas decisiones. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. La hermanita Elena, hermano, lo que me llama la atención en el versículo 24, dice, tomar las palabras que le dijo Jesús a Pedro cuando le preguntó cuántas veces debía perdonar. Sí, Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Cristo le dice a Pedro, ¿no es cierto? Cuando le pregunta cuántas veces debo perdonar en Mateo 18:21, sí. le dice 7 veces, Señor. No, le dice 70 veces 7. Amén. Y aquí fíjese que Lamec toma que en verdad 70 veces 7 será vengado Caín. Caín. O sea, será vengado Caín, 7 veces será vengado Caín, y Lamec en verdad será 70 veces 7 lo será. ¿Se da cuenta? Entonces, era tal la soberbia que tenía el hombre, Sí. la maldad que había en la familia, porque eso se heredó. Bueno, ellos desaparecieron con el diluvio. Con el diluvio. Claro. Pero bueno, es todo hermoso, hermano. Sí. Buen tema. Sí, buen tema. Para que nos vamos dando cuenta que... Y lo hermoso que ayer estuve presente y fue para mí también, yo no había asimilado que el primero sacrificio de sangre había sido cuando Dios lo hizo para poder vestir a Adán y Eva. Sí, pues eso lo dijo ayer usted. Y yo dije, no, esa palabra tengo que traspasarla, dije yo, para que no quede vacía. Es que